Hola, Hola Ana, ¿cómo estás? buenas tardes. Perdón, ¿podrías repetir? Sí, Porque estoy el- complicada con mis hijos y justo me sí, ausenté. me acuerdo que tenés ahí la maternidad. Bueno, el plan B, que es el original, que yo, digamos, ese ejercicio de hacer un recurso, que justo ustedes me lo mandaron, Ana, ese recurso digitalizado. El plan B es, en el caso de que no podamos hacer las prácticas en presencialidad, vamos a conseguir un docente que esté trabajando, vamos a entrevistarlo, después yo les voy a decir qué es lo que vamos a preguntar, pero siempre cómo estuvo trabajando, cómo abordó la ESI, cómo abordó la virtualización y demás, y generar 4 recursos virtualizados o digitales para ese docente con un curso que, digamos, elija o decidamos trabajar, acompañando un poco esa tarea. ¿Sí? Esa es la versión en el caso de que no podamos ir a la escuela. Hasta ahí va. Sí, Esto va a estar explicado en una consigna, por supuesto, ¿no? Sí, pero no les quise dar nada porque quería encontrarme con ustedes y ya mañana arremeter con el vicedirector a ver qué pasó con la autorización. Y la presencialidad, la propuesta es esta. Eh, Como la mayoría de los cursos, después hay que ir a la escuela y cotejar esa información, están trabajando en grupos, grupo A y grupo B, ¿sí? Haríamos duplas, después los casos particulares los conversaremos en el caso de que sea necesario. Entonces, trabajarían en duplas, como estuvieron haciendo hasta ahora, generando. O sea, tendrían que observar 2 clases y dar 6 clases, ¿sí? Con lo cual, como es en duplas, la observación va a ser un día cada uno, ¿no? Y eso también puede variar, porque hay escuelas donde están una burbuja una semana, entonces ahí habría que observar a la misma burbuja un día cada uno, supongan una cosa así, y a la semana siguiente a la otra burbuja un día cada uno. O sea que esto hay que tener paciencia porque cada escuela está haciéndolo de diferente manera. Luego harían 3 secuencias parecidas a las que el esquema es el mismo que ya conocieron. ¿Por qué? Porque la clase se está replicando, ¿sí? Entonces harían, como tienen que hacer 6 clases, bueno, es muy probable que hagan en total 3 y que un día una clase la de una parte de la dupla y a la semana siguiente la misma clase con la otra burbuja. ¿Vamos bien hasta acá? Esto puede variar porque hay distintas versiones también de cómo se está haciendo en las escuelas secundarias, ¿sí? Pero no mucho más de un mes haríamos la práctica, porque la idea es que hagamos esto en un mes, ¿sí? Yo le propuse esto a las personas a las que se lo comenté, bueno, a los coordinadores, al regente y al vice, y les pareció que era viable, ¿sí? Lo ideal es que lo hicieran en forma individual, pero bueno, vamos a tener principio de realidad y creo que si estamos haciendo esto por mucho tiempo, las escuelas nos van a odiar, así que vamos a hacerlo lo más breve, pero aunque sea una experiencia pequeña, ¿sí? Esa es la propuesta. Entonces, trabajarían en duplas, generando esta secuencia vinculada a los contenidos que les proponga la docente, el docente coformador, y bueno, digamos, la dinámica seguramente es parecida. Ustedes me mandan a mí la secuencia, que es ahí, ¿vieron la carpeta? Ahora vamos a hablar de la carpeta. Yo la reviso, les digo, ok, mándenla a la coformadora o al coformador. Les digo, ok, modifiquen esto, una vez que lo modifiquen, ya lo pueden mandar, ¿sí? Ese sería el círculo. Y si la docente coformadora cambia algo, o decide cambiar algo, en ese caso volvería la planificación a mí, ¿sí? La planificación es lo mismo, me toca tercer año, bueno, leo el diseño de tercero, fundamentación, para esa clase, una fundamentación más pequeña, ¿sí? Les voy a pedir ESI y las TICs, ¿no? Esto se va a repetir, es el mismo esquema, nada más que va a ser más pequeño y, por ejemplo, por ahí les toca dar, no sé, la vanguardia,
bueno, harán 3 clases o 2, bueno, y les tocar, no sé, 2 de vanguardia y una de absurdo, ¿sí? Entonces, no va a ser muy extenso, pero bueno, vamos a hacer pequeñas fundamentaciones, objetivos de la enseñanza o propósitos, porque propósitos es para primero, segundo y tercero, y objetivos es para cuarto, quinto y sexto. Cuadrito con contenidos teóricos, actividad del estudiante, actividad del docente, estudiante, el cuadro es el mismo, objetivos del aprendizaje, criterios de evaluación, bibliografía. Eso es lo mismo, ¿sí? En esa carpeta que yo les compartí, van a ver que hay un modelo, cada carpeta tiene un nombre, ¿no? Y hay una que dice modelos de planificación, no me acuerdo cómo le puse. Entonces ahí van a tener un modelo para secundaria básica y un modelo para secundaria superior, ¿sí? Que era lo que habíamos hablado que ustedes querían, una planificación anual. Bueno, ahí logré organizar y sistematizar eso. Van a tener una carpeta que son las fichas de observación, la ficha de conformador y la ficha mía. Van a ver que creo que la ficha de conformador dice instituto, dice el nombre de otro instituto, después les prometo que voy a subir con el nombre de ustedes, pero quería que la vieran, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ficha de observación son los criterios que van a tener que tener en cuenta ustedes, que van a observar la conformadora, el conformador y los que voy a observar yo, ¿sí? Después hay una ficha de observación que hay que completar, y además de completar esa ficha de observación, hay que narrar lo que veo brevemente, ¿no? Como han hecho en la bitácora de observación o cuaderno de observación o como sea. Y también hay material teórico para observar, ¿no? O sea, ¿qué debo prestar atención? Y en esas carpetas hay, por ejemplo, material teórico sobre teatro del absurdo, material teórico sobre fantástico, material teórico sobre ciencia ficción. Entonces la idea es que vayamos generando, por ejemplo, si a mí me tocó el policial y tengo un material piola, bueno, genero la carpeta y pongo material teórico para policial y cosa de que mis compañeros puedan, bueno, tengan ahí esa información. Hay material para escritura, sí, hay distintas carpetas con material que les puede ir sirviendo que fuimos generando con distintos estudiantes. Eso ya es como un trabajo colaborativo. Por supuesto que nos vamos a juntar a ir pensando, ¿no? las propuestas que les pidan las conformadoras. Yo las voy a acompañar, no las voy a dejar ahí abandonadas. La idea es que haya varios encuentros. Esos encuentros ya van a ser, en realidad nuestros encuentros deberían ser a contraturno. Yo no quise ponerme intensa con el contraturno porque no sé cómo están con los horarios, pero nosotros deberíamos juntarnos a la tarde o a la mañana. Eso también les quería preguntar, ¿cómo lo ven eso, que hagamos nuestros encuentros? Porque la práctica saben que es a contraturno, ¿no? Se cursa a contraturno y se realiza a contraturno. Pero bueno, quise mantener el horario que es el que estaban manejando porque, no sé, eso les quería preguntar, ¿cómo se ven teniendo las reuniones, estos encuentros a la tarde? Podría ser tipo 4. Ana. Profe, acá somos 2 adultos con 2 menores, no tengo a quién dejárselos. Yo necesitaría establecer cuál va a ser. Si es por la tarde, buenísimo. Sí. El papá es docente, claro, debería pedir permiso, licencia, así que voy a tener que más o menos saber cuándo La práctica. sería para que él, claro, para que él La organice y pida residencia. la licencia. Claro, porque él también es docente. Sí. Pero por la tarde. Sí, eso también. Anoten vieron en la ficha donde estamos completando el turno en el que podrían hacer la residencia. ¿Sí? Sí, si es cortita, recuerden, son 6 clases y 2 de observaciones, no va a ser mucho más, pero me parece que un poco de experiencia, porque si no van a salir con toda la práctica virtualizada. Y no es lo más ideal. Gabriela, Silvina, ¿habías levantado la mano antes? Sí, profe, yo trabajo en el turno tarde y también soy docente. Quizás si ¿Estás en usted... secundaria? No, estoy en nivel primario. Me hiciste acordar de algo. Si hay alguien que esté dando clases de lengua, Sí. con más de 6 meses de antigüedad, ¿no? También puede hacer la práctica, la residencia en su lugar de trabajo.
por normativa. Sí, también estoy trabajando en un CENS de adulto hace 14 años. Bueno, por También. ejemplo, eso es una columna que me olvidé, ahora la voy a agregar, perdón. Sí. Las personas que están trabajando también pueden hacerlo en la escuela, ¿sí? En su escuela. Sí, Ana. Profe, ¿y si la práctica es virtual? Porque yo No, con mis ah, estudiantes del FINES, del CENS, lo hacemos virtual, no nos está bien. habilitan Bueno, presencial. voy a agregar la columna pertinente que diga Sí, que estoy trabajando en escuela, si no, y ahí aclaran virtual, presencial, semipresencial. ¿Sí? Y después yo todos estos casos los consulto. Pero la idea es que que todos podamos resolver y hacer la práctica un poco. Gabriela. No, pero yo de paso pregunto, entonces sería un mes que obviamente es en contraturno, en el turno que nosotros podemos, Sí, por ejemplo, mañana turno tarde. mañana, y aparte nuestras reuniones, un conversatorio sería por la tarde, durante la semana. A ver, nosotros nos vamos a, digamos, en el caso de que haya, por ejemplo, supongan que ahora me dicen, sí, hacemos las residencias en presencial, las autoridades, bueno, hacemos un encuentro para organizar bien cómo va a ser, y ese encuentro sería en contraturno, ¿sí? Okay. Pero a su vez, yo me encuentro, o sea, empiezo a corregir los planes, empiezo a ver los planes, y empiezo a ver algunas cosas. Entonces digo, bueno, nos juntamos tal día a hacer una revisión general, ¿no? De esos planes. Perfecto. Y si no, me empiezo a juntar con las duplas, ya en los huequitos que tengamos, ¿sí? Porque tengo que acompañarlas. La idea es que no nos genere mucho estrés, pero sí, genera un poco de estrés esto, ¿sí? Vayamos ahí amasando la idea, calentando motores, pero porque, por ejemplo, en general, igual ahora voy a hacer un comentario. Lo que pasa cuando hacemos los planes es que por ahí hay como cierta vaguedad en la propuesta de actividades. Les doy un ejemplo de algunas cositas que tuve del otro grupo que están haciendo la práctica. Estaban viendo el Martín Fierro, ¿no? Y perfecto, la fundamentación, los objetivos de la enseñanza, la diferenciación de los contenidos, que ustedes ya lo tienen en ese cuadro, lo que hay que hacer es volcarlo al nuevo contenido que me propongan, o sea que ahí están bien, no hay problema, me quedan algunos, pero en breve ya se los devuelvo. Y por ejemplo, decía la actividad de la estudiante, de la practicante, decía, bueno, escriba un texto de aquello que piensa luego de la lectura. Esa era la consigna. Una consigna muy general para un estudiante de 15 años que está viendo el Martín Fierro en cuarto. Entonces, eso es lo que vamos sin prisa. Exacto, es el mantra, sin prisa pero sin pausa y claro, con empatía y con trabajo cooperativo también, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Bueno, yo cuando propongo una actividad de escritura para un grupo de adolescentes, no tienen que escribir 10 carillas, ¿no? Es una escritura de un párrafo pequeño o por ahí una tesis, una argumentación, y debe ser guiada. Es decir, yo puedo hacer unas preguntas, bueno, escribí lo que te pareció, por qué Martín Fierro canta sus penas, o no sé, algunas preguntas para que sirvan de guía para la concreción de ese párrafo. Entonces nos juntamos a ver esas cuestiones. Generalmente cuando yo les hago los comentarios, enseguida ustedes lo ven y lo pueden pulir, ¿sí? Pero eso es lo que en general también pasó en los planes, que ahora vamos a repasar esa cuestión. Entonces nos vamos a juntar, a ver, lo que yo estoy haciendo es, genero unas carpetas por apellido, en esa misma carpeta que tenemos ahí compartida, entonces la carpeta de la dupla. Entonces la dupla sube su secuencia número 1. Yo la abro en Docs y les hago el comentario. Ustedes modifican y le mandan a la conformadora, ¿sí? Generalmente, una vez que tenemos esa primera interacción sobre la primera secuencia, después ya replican y pulen, ¿no? Sobre todo. Pero esto es lo que pasó en las secuencias que ya corregí.
no de este grupo, pero me sirve como para que ustedes lo vean, esto de no pedir, escriban un cuento en 1 hora. Porque, por ejemplo, yo siempre digo, yo no escribo cuentos, no soy escritora de literatura estética, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo evalúo? Yo puedo pedir eso, pero cuando pido que escriban un cuento, bueno, que escriban la introducción en una clase, en la siguiente clase el desarrollo, o que en una clase digan, bueno, ¿cómo sería el personaje? ¿Dónde viviría? ¿Cómo sería el lugar? ¿No? Como esas guías y no actividades tan generales que ni nosotros podríamos hacer. En 1 hora escribir un cuento, o en 1 hora escribir un ensayo. A nosotros nos lleva 1 hora. ¿Sí? Entonces, esto hay que hacer como pequeñas actividades. Y después otra cosa que pasó en las secuencias de ustedes, y en general pasa porque estamos aprendiendo, es lo de la coherencia, ¿no? Es decir, si yo dije, en mi objetivo de la enseñanza, dije, bueno, proporcionar obras que pertenezcan a la cosmovisión mítica, épica, y no me acuerdo la otra de 4º año. Entonces, yo doy ese objetivo de la enseñanza, luego digo, leer o proporcionar algunos capítulos de la obra Martín Fierro. Eso tiene que estar en la actividad. O sea, tiene que estar el contenido que es, por ejemplo, épica o literatura gauchesca, Martín Fierro. Ese es el contenido teórico. Propongo la lectura del canto primero. No sé, eso es la actividad que propongo yo. Los estudiantes leen el canto primero y toman nota, ¿no? Eso ya lo estuvieron trabajando en la secuencia hipotética. Estoy escuchando un ruido. Esperen que voy a apagar un hornito que tengo ahí con un aceite. Ahí está, era el hornito, ¿vieron los hornitos de cerámica? Sabía que se incendiaba todo. Bueno, entonces, en el objetivo, esto era lo que vi más que se repetía. Entonces, si yo dije que iba a proporcionar obras, y que iba a proporcionar o que iba a facilitar la lectura de un canto, después en el objetivo del aprendizaje también, leer obras que pertenecen a la cosmovisión. ¿Se acuerdan de eso? Leer el canto primero y después cómo lo evalúo. ¿Qué puedo evaluar ahí? ¿Quién se anima a dar una idea de qué puedo evaluar si yo dije que iba a leer el canto primero del Martín Fierro, de la IA? ¿Qué criterio de evaluación puedo aplicar? Esto es lo que a veces estamos practicando y es lo que más cuesta. ¿Cómo, profe? ¿Cómo es la consigna? Yo dije, leemos el canto primero del Martín Fierro y tomamos nota de algunos temas principales. Los estudiantes toman nota. ¿Qué puedo evaluar de esa actividad? Es leer y tomar nota. La escritura y la comprensión del... Ellos toman nota como al margen del libro. Yo no puedo ir a leer. Ah. Quizás en forma oral puedo evaluar la identificación de los temas, qué cosas identifican, si los identifican todos, si identifican algunos, si no identifican ningún tema en particular. Podría ser, bien. Igual lo que dijeron las dos, Perla y Gabriela, es pertinente. Yo puedo evaluar conocimiento profundo del canto primero de Martín Fierro. Pequeño. Si yo le di para leer el canto primero y solamente leímos y tomamos apuntes o anotaron los temas, bueno, no puedo evaluar mucho más que si conoce lo que dice el canto primero. Esa es la coherencia. ¿Sí? Después sigue la secuencia. Sí, Ana. Perdón, nada que ver. Antonella Álvarez está avisando que no se puede conectar, profe, que le pide disculpas, que no puede estar.
Pero no es por el enlace, ¿no? Y eso. No, no, está Ah, con está un bien. inconveniente. Bueno, No. sí, porque a veces, sí, igual lo grabamos y creo que puede servir ahí la grabación. Bueno, esto vayan pensándolo, porque si lo sistematizamos, después a la hora de hacer las secuencias reales, va a ser más dinámico y menos estresante. Pero esto es lo que nos cuesta aprender al principio. Supongamos que después ahí ponemos que lo que dijo Perla, ¿no? Bueno, hacemos una lista de los temas que aparecen en el canto primero y escribimos un párrafo, ¿no? Le pedimos a los estudiantes que escriban un párrafo en el que expliquen o que hagan una paráfrasis del canto primero. Que expliquen con sus palabras el canto primero. ¿Qué criterio de evaluación puedo aplicar ahí? La actividad es, escriba un párrafo en el que cuente con sus palabras lo que ocurre, muy simple, en general no hacemos esto, pero para que practiquemos lo del criterio. Ana. Coherencia, cohesión. Bien, bien. Puedo, en mi criterio número 1, puedo evaluar que conozca en profundidad el canto primero, ¿no? Segundo criterio, escribe una síntesis o escribe, porque depende si yo lo quiero hacer más general, escribe de acuerdo a las normas del español y de forma coherente y cohesiva. Yo pedí una actividad de escritura, bueno, evalúo la escritura. La escritura, yo no puedo evaluar, escribe lo que se le pide. No, escribe de acuerdo a algo. Porque se escribió lo que se le cantó y lo escribió no sé, en la mesa. ¿Se entiende? Estoy exagerando. Pero esta es la especificidad que hay que tener. ¿Sí? Esto es lo que vamos a trabajar en el mundo real ahora. Pero en general la secuencia la trabajaron muy bien y los que tienen que o sea, hay gente que la tiene que reescribir, fue porque en general no había coherencia en esto. ¿Sí? O al revés, evaluamos cosas que no dimos, O quizás. evaluamos cosas que no... Pasa siempre. Sí, pero Sí. es como, esto es con humildad, estamos aprendiendo, ¿no? Por eso a mí me llevó muchos años, como mucha reflexión sobre qué es lo que estoy pidiendo, y además que las personas sepan desde el primer momento que se les va a pedir. ¿Sí? Claro. Digamos, es importante ser específicas en la consigna, en que si yo les voy a pedir, digamos, por ahí pedir algo que es como más objetivo, un texto argumentativo, un texto explicativo, un párrafo explicativo. A mí cuando piden cuentos, eso me hace un poco de ruido. Se puede hacer igual, pero hay que tener bien sistematizada la consigna. ¿Sí? Porque a mí me cuesta escribir un cuento. ¿Por qué le voy a pedir a otro que escriba un cuento si yo lo puedo? No sé si me entienden lo que quiero decir. Totalmente, sí. Honestidad brutal. Entonces Sí, manejémonos con tipos textuales que nosotros podamos evaluar. Profe, también habíamos visto una vez con un profesor de didáctica, esto de poner en la consigna muchas características. Por ejemplo, cuento, qué tipo de cuento, maravilloso, fantástico, realista, cuántos personajes, si el espacio cambia, si se mantiene, si se puede escribir o no, la duración de ese cuento. Habíamos visto, sí, al principio nos parecían como consignas muy, muy grandes, pero en realidad al que escribe le ayuda mucho, porque sabe qué tiene que escribir. Exacto. Imagínense que yo cuando les di la consigna de la realización de la secuencia, era una consigna que era un choclo. ¿Se acuerdan? Digo, choclo, lenguaje coloquial, pero ¿por qué? Porque es mejor que todo esté lo más específico posible. ¿Sí? Esto es lo que, si ustedes pueden ir amasando para dinamizar la realización de las secuencias y para las personas que vamos a tener enfrente. Sobre todo esto, ¿no? Yo les decía, imagínense que estamos viendo literatura argentina o literatura española y vimos Echeverría, Sarmiento, Hernández, no sé, Storni, Girondo, Borges, llegamos hasta Cortázar.
Vemos todo eso en el primer cuatrimestre. Yo les digo, bueno, escriban un texto en el que plasmen todo lo visto hasta ahora en el cuatrimestre. Esa es la consigna. ¿Qué hacen ustedes? Me mato. Colapsan, ¿no? Sí. Entonces, no, escriba un texto argumentativo en el que proponga una tesis, tres argumentaciones, no sé, 3 citas textuales, 2 paráfrasis, una ejemplificación, un desarrollo, un cierre, tanta cantidad de palabras. Lo mismo que nosotros necesitamos, los estudiantes de 15 lo necesitan más. ¿Sí? Esto es para mí la clave de la práctica, de poder, no pidamos cosas que nosotros no podemos hacer. La propuesta es humilde, pero que se aprenda una cosita todos los días. ¿Sí? O se garantice la lectura todos los días. Entonces, por ejemplo, el texto argumentativo es el más noble porque ustedes pueden trabajar por un lado la literatura y después por otro lado decir, bueno, a ver, piensen una idea, una tesis de análisis sobre esta obra. Entonces solo practican la tesis. Y a la siguiente clase, bueno, piensen citas que sostengan o copien citas que sostengan esa tesis. Y a la siguiente clase, bueno, y piensen una paráfrasis de esa cita, ¿sí? Y todos los días van trabajando un poquito del texto y terminan haciendo un texto argumentativo. Pero no en un día hacen un texto argumentativo. ¿Sí? Esto, nada, me parece que lo podemos ir pensando y es lo que pasa en las secuencias. Suelen hacer actividades, parece que estoy acusándolos, pero para que ustedes lo vean, que ya lo vayan proyectando por otras experiencias de otros grupos, esto es lo que suele pasar. Y esto que dijo Gabriela, evalúo cosas que no pedí o pongo criterios que no tienen que ver con lo que dije o con la actividad o con los objetivos. Tiene que haber coherencia. ¿Sí? Y no 5 millones de criterios. Puede ser que para esa clase tenga 4 criterios. ¿Sí? Okay. Eso es un poco la idea. Pero en general, ¿cómo se sintieron con la realización de la secuencia? ¿Cansó mucho la que hicimos de Come Tierra? Sí. Me gustó, nos gustó, fue una actividad rica, había muchísimo para hacer, pero para trabajar desde distintos lados, pero cómo hacerlo para evaluar, es decir, tuvimos que aprender esto justamente lo que está diciendo, no sé si lo logramos, pero es agotador pensar no solo el objetivo, sino la actividad y cómo evaluarla. Nos cansó muchísimo. La verdad es que, y fíjate, y más, bueno, Silvia es maestra práctica, entonces estamos, y qué te parece esto, y fíjate, claro, y vamos viendo, y yo me sentí, cuando lo entregamos dijimos, fue una maratón. No tiene que ver con la práctica o no, sino tratar de ser concretos y es un análisis continuo. Sí, ¿no? así es. Esto a mí me pasa, yo cada vez que hago consignas sobre las materias que doy, siempre las voy puliendo, porque a partir de la revisión o del intercambio uno dice, acá me faltó especificar, esto es así siempre, me parece que está bueno que sea así, no que la consigna la hice una vez hace 5 años y la repito, no, siempre la estamos trabajando y siempre entendiendo que las personas tienen que tener la información de lo que estamos pidiéndoles, lo que están aprendiendo, encontrarle el sentido de lo que estamos enseñando, cuál es también el aporte a la ciudadanía, que eso nos ayuda a encontrar sentido a lo que estamos haciendo. Y bueno, si hay un trabajo de reflexión. Este cuadro, que es odiado por los practicantes y las practicantes, sirve para abstraer lo que estoy haciendo. No sé si lo vieron, que me hace pensar, este es el contenido teórico, esta es la actividad que hago yo, esta es la actividad que hacemos. Entonces, es pensar todo lo que estoy haciendo y cansa, ¿sí? Pero bueno, algún día van a ver que les va a servir, porque en las escuelas les piden esta estructura, ¿sí? Así que bueno, yo, digamos, lo que les voy a pedir, así cortamos y descansan, es completar ese cuadro
el horario de la práctica, y voy a agregar esa columna de la gente que está dando clases en el secundario con más de 6 meses de antigüedad, que lo va a poder hacer en su escuela, y pongan si están haciendo virtual y todo eso, a ver si podemos, bueno, atender a todas las realidades. Y bueno, espero tener una respuesta pronto, la semana que viene. Sí, estamos. Sí, Ana. Yo tengo una Perla. Ana y después Perla. pregunta, Ani. Igual si se corta y queremos seguir preguntando, entramos de nuevo, sí, pero digo, por las que ya se tienen que ir y eso, se pueden ir. Voy rápido. Varias de las que estamos acá, y yo me incluyo, hicimos ATR el año pasado. Sí, eso también sumaba. Hay que revisar, claro. Hay que revisar la normativa y cuenta. Igual, digamos, la práctica es muy acotada. ¿Sí? Yo igual esto agreguen ahí cuando digan lo de trabajo en escuela, lo de ATR, porque son cosas que yo me había olvidado y se las voy a comentar a las autoridades para ver. Gracias, profe. A mí las directoras me dijeron que si llegaba a necesitar algún informe, porque yo tengo todo, ¿no? Todos los informes, fotos, un montón de cosas que me sugirió el año pasado la profe y lo hice. Y las directoras en su momento, cuando me despido de ellas, me dijeron que si necesitaban un informe o algo que ellas tengan que hacer para la profe, que yo avise. Sí, bien que me hiciste acordar porque se toma en cuenta para las residencias el ATR, me gusta. Todo suma. Vamos, todo suma. Perla. Profe. Yo sigo algo sin entender, no sé. Sí. A esta altura de la vida ya me cuesta. La opción de la práctica presencial y la opción de lo que sería la práctica virtual, ¿es una opción que elegimos nosotros o es si no se puede hacer presencial? Si no se puede hacer gracias. Presencial, hacemos la versión, el plan B. ¿No? Siempre hay que tener gracias, un plan profe. B en la vida misma, vieron que siempre hay que tener. Bueno, acá esa era la versión original, que cuando pensamos que no íbamos a volver. Pero si es posible volver, a mí me parece que aunque sea algunas clasecitas ahí para tener para ustedes, sería bueno hacer. No las 14 clases que haríamos si estuviéramos en la vida normal. En la vida normal harían 14 clases en forma individual. ¿Sí? Profe, y con respecto a los años tampoco podemos elegir, porque lo que hicimos antes en la presencialidad había sido primero, segundo, tercero, y teóricamente ahora venía cuarto, quinto y sexto, ¿no? Sí. Lo que nos den, vamos a tratar de que sea superior, vamos a tratar de que sea cuarto, quinto y sexto, pero si no conseguimos, porque vamos a acotar a estas escuelas, porque no todas las escuelas están recibiendo, y bueno, como es parte de la unidad académica, seguramente nos digan que sí, vamos a tratar de que sea superior, pero si no, bueno, vamos a tener que tomarlo bien. Pero sí, lo estamos teniendo en cuenta, pero debería ser superior en cuarto. En tercero debería ser básica y en cuarto superior. ¿Sí? Pero bueno, estamos ahí tratando de hacer lo posible. Está bueno hacer la práctica, genera un poco de estrés, pero la interacción es muy nutritiva. ¿Sí? Bueno, eso es un poco la información que tenemos hasta ahora. ¿Alguien tiene alguna preguntita más? ¿Entramos un poquito más o ya están? Ya está clara la información. No, dice. Profe, no, lo último, antes que se corte. Yo no, sí. hoy no hablé. Si vuelve sin burbuja, la presencialidad completa, se va a atrasar un poco más la vuelta, bueno, la organización nuestra, ¿no? ¿Para las prácticas o no? Sí, no creo que no haya burbuja. Ya hoy estuve indagando un poco en las escuelas de acá de la zona. Parece que va a seguir con burbujas porque por los metros cuadrados no hay posibilidad. No sé si ustedes están trabajando. ¿Vos estás trabajando en secundario, Carolina? No. Sí, en Sense. ¿Y? En Sense es virtual, pero no, vuelve la completa, la presencialidad completa. Sin burbujas. Solamente van a rotar 4 o 5 alumnos. Claro. Porque no. Pero en el colegio de mi hijo también y de mi hija también. Por eso pregunté. Sí, hay que ver. A mí me parece que está bueno que esperemos a ver qué dinámica queda. Y bueno, igual harían en duplas. Se harían alternancia.
como si fueran terceros con duplas y alternas. ¿Sí? Así que esperemos, pero bueno, ahí estamos, amasando la idea.